Ya, ok. Ingeniero, buenas noches. En este caso nos ha tocado al grupo exponer sobre el cálculo de sal y mejoramiento de su rasante. Y mi persona va a empezar, Gutiérrez Delgado Ángel Abraham. Siguiente compañera. Ya, para empezar tenemos un pequeño resumen de lo que se hizo. En el siguiente trabajo nos, nos tocó la Avenida Ejército a la altura del hospital, exactamente cerca entre esos tramos nos ha tocado. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho el conteo total por cada compañero hizo 1 hora cada uno durante toda una semana, lo cual procedimos a llevarlo mediante los formatos, procedimos a llevarlo al Excel, lo cual para poder obtener el ESAL, lo cual obtuvimos dando unos ciertos valores a cada hora que no fuimos, para poder hallar un ESAL más óptimo, por así decirlo, como método académico. Y mediante este ESAL que nos salió, poder hacer el mejoramiento de su rasante para obtener el pavimento que se va a usar. Siguiente compañera. Ya. Una pequeña introducción. El estudio se llevó a cabo buscando calcular el SAL o equivalentes de cargas por eje simple, utilizando los requisitos específicos en la sección de suelos y pavimentos del manual de carreteras, suelos, geología y geotecnia. Es muy importante tener en cuenta el SAL, ya que es una medida que se emplea en ingeniería, sobre todo en carreteras y pavimentos, y planificación a futuro de acuerdo al mantenimiento. Este proceso lleva varias etapas para obtener el resultado buscando, iniciando con una recolección de datos en campo, como la contabilización de vehículos livianos o pesados por semana. Justo lo que se acabó de decir hace poco. Nosotros fuimos durante una semana, lo cual nos dio un IMDA. Más que nada se busca hallar durante todo para poder calcular el design. Siguiente compañera. Ya, pavimentos. Se denomina pavimento a la capa del conjunto de capas de material seleccionado que soporta el tráfico vehicular, en los cuales reciben en forma directa las cargas de tránsito vehicular y en estas las transmite hacia el estrato inferior del suelo en forma disipada dentro de un periodo de servicialidad. Ya, ¿qué nos quiere decir acá? Que el pavimento va a soportar, por así decirlo, todos los ejes que vayan a pasar por esa vía. Eso va a transmitir una carga durante las capas, las cuales van a llegar a la subrasante, que es la capa principal que se busca, por así decirlo, que es la más determinante de cada pavimento que se tiende a diseñar. Siguiente compañero. Ya. Como aquí les vengo diciendo, aquí vamos a tener las diferentes capas de un pavimento que se tiene, que vamos a iniciar por la subrasante, que es la más principal, lo cual va a soportar todo el peso de nuestro pavimento. Se le conoce como un suelo de fundación preparado, siendo una capa de material prensado, será compactado con una densidad específica, según Ashton, 1993. Ashton nos da los diferentes parámetros que debemos seguir para poder hacer una compactación óptima. La subbase es una capa que proporciona soporte adicional y esto facilita el drenaje. Se le conoce como una capa de subbase. Está ubicado bajo la capa de base está sobre la subrasante, teniendo un material granular compactado y contar con un suelo de alta calidad. Con lo que se busca acá es mejorar el drenaje de las aguas fluviales y según Ashton podemos diseñar de manera adecuada la subbase. Luego tenemos la base, que es la capa la cual soporta las cargas principales. Se ubica bajo la capa de la estructura del pavimento, siendo su función de soportar la estructura del pavimento. Compuesto agregado tales como la escoria chancada, piedras chancadas, arenas y gravas chancadas. ¿Qué nos quiere decir acá? Que es un material que tenga un fácil drenaje y también a la vez que tenga un buen soporte para el pavimento, que tenga una buena adherencia entre ellos dos. De ahí tenemos la superficie de rodadura o el pavimento que se puede decir, que es la capa donde interactuando con un medio ambiente y un contacto directo con el tráfico. ¿Qué nos quiere decir que esta capa está directamente en contacto con el tráfico vehicular? A lo cual pues si no tiene un buen diseño, se va desgastando durante el tiempo y por lo tanto a veces no cumple la proyección que tengamos. Siguiente compañero. Y el estudio de tráfico vial. El estudio de tráfico es un conjunto de procedimientos necesarios para definir la función que debe cumplir una red de vial determinada.
Esto se realiza de acuerdo a una sucesión de procesos mediante los cuales obtenemos el número y la velocidad del vehículo, las condiciones de carreteras, el orden y la regulación del tráfico. Aquí vamos a ver cómo se, por así decirlo, cómo es el tráfico en esa vía, qué velocidades tienen atender los vehículos y también aquí, o sea, la cantidad más aproximada de vehículos que pueden pasar por esa vía. Siguiente, compañero. Ya, el estudio de tráfico. Tenemos acá la importancia del estudio de tráfico, lo cual es planificación urbana eficiente, la cual nos va a dar, para poder, para poder decirlo así, decirlo, para que no haya mucho tráfico, tener una buena desplazación de los vehículos, que sea más óptima para la movilización de la población. Reducción de congestión y del tiempo de viaje. Con esto, ¿qué busca el estudio de tráfico? Reducir el tiempo de viaje de un punto a otro punto, ya que sea de manera más constante y no sea tan interrumpida. El impacto ambiental o sostenibilidad. Mediante una evaluación de la huella de carbono de tráfico se puede plantear las alternativas de solución promoviendo un tráfico sostenible. ¿Qué se busca acá? Que se reduzca la contaminación ambiental mediante cuando el vehículo está parado sigue botando gases y por lo tanto sigue habiendo una contaminación ambiental. Siguiente, compañera. La final de este estudio de tráfico. ¿Qué es la final que buscamos con el estudio de tráfico? El estudio de tráfico nos debe brindar la información del índice medio diario anual por cada tramo que sea materia de estudio por parte de cada uno de los demás. De la demanda volumétrica actual debería de conocerse la clasificación por tipo de vehículos, la determinación del IMDA, requiere los índices de la variación mensual, información que nos da el MTC, dispone y puede proporcionar de los registros consecutivos que obtienen actualmente en las estaciones de peaje y así como también sobre el peso. Un estudio de tráfico ¿qué busca un estudio de tráfico acá? Busca diagnosticar el funcionamiento actual de la red vial, verifica el impacto de las nuevas infraestructuras y los cambios de la demanda, establecer mejoras en la circulación y seguridad, formular y evaluar decisiones de inversiones y mantenimiento. Aquí, ¿qué nos quiere decir con esta finalidad del estudio de tráfico? Que a veces nuestro pavimento necesita un mejoramiento, ya que, por así decirlo, hay algunos parámetros que nosotros no controlamos, ya que a veces se nos crea, en algunos puntos, se crea lo que es minas, y por lo tanto hay un más desgaste del pavimento, y por lo tanto va a ser necesario una formular y evaluar una decisión de reinversiones y mantenimiento de esa vía que se le puede dar, o en todo caso cambio de vía que se puede hacer para ese tramo donde se requiere. Siguiente compañero, y con esto doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Continuando con la exposición, mi nombre es Nilda Hurtado Silvera. Bueno, el estudio de tráfico vehicular nos indica dos puntos, que es flujo y el comportamiento de un tránsito, del tránsito, capacidad y nivel de servicio de la vía. Bueno, en el flujo es el tráfico vial en sí se refiere al movimiento coordinado de los vehículos y también de los peatones y a otros usuarios, ¿no? A lo largo de que es una infraestructura de transporte, considerando variables como volumen, velocidad, la densidad y la composición vehicular. En la capacidad y el nivel de servicio de la vía, evalúa la eficiencia con la que una vía puede atender la demanda de un tránsito determinado de su capacidad, su calidad y operación al nivel de servicio. En sí ofrece bajo diferentes condiciones de la carga y diseño. Siguiente, compañera. Los objetivos del estudio de tráfico vial, los puntos importantes serían los conceptos de ejes equivalentes, que es el ESAL, también la determinación de proyecciones del tráfico de la vía que se va a realizar, la estimación del ESAL, el uso del diseño de pavimentos flexibles. Siguiente. Los fundamentos teóricos de un flujo vehicular es de acuerdo a la tasa de usuarios que atraviesan un punto de la vía por unidad de tiempo. Los parámetros asociados, la intensidad de tránsito es de acuerdo a qué tipo de vehículos pasa por esa vía o transitan. La variación de temporal son las horas picos, es en qué momento es
donde que los vehículos se trasladan. La composición vehicular son los vehículos que son ya sea livianos o pesados. La relación fundamental es del flujo, de la velocidad y la densidad. También nos permite definir la capacidad y el nivel de servicio y condiciones operativas. Siguiente. Los factores que influyen en el flujo vehicular son el tipo de camino, las condiciones meteorológicas, la hora, el entrecruzamiento y gestión del tráfico y la capacidad peatonal. En el tipo de caminos tenemos, las carreteras son de gran tamaño, como las autopistas, posibilitan mayores corrientes que las vías urbanas, ¿no? Gracias a su diseño geométrico y administración. En las condiciones meteorológicas son la precipitación, la niebla o la niebla puede disminuir considerablemente, que es la velocidad. En la hora las horas de mayor intensidad es en el que el flujo puede ser superior, aproximando su capacidad de la vía. El entrecruzamiento y gestión del tráfico es la existencia de semáforos, pasos para peatones o cruces. En la capacidad peatonal es un cruce peatonal de gran altura puede provocar interrupciones, reducir la velocidad del tráfico y de los vehículos. Siguiente. Los métodos y técnicas de la recolección de datos nos permiten, que son 5 puntos muy importantes, que es el primer punto sería aforos vehiculares, el estudio de velocidad, el estudio de origen y el destino, las estructuras de transportes, análisis y capacidad y nivel de servicio. Siguiente. Eh, las, los métodos y técnicas de recolección de datos es el conteo sistemático de vehículos que circulan por una sección de vía durante un periodo determinado, ¿no? Existen diversos tipos de metodologías. El primer punto sería como el conteo manual y el segundo punto sería como los equipos automáticos. El conteo manual es en sí realizar por personas, técnicos, en sí ubicado en el lugar del estudio, ya que es de la vía, ¿no? Registrando, o sea, cada vehículo, o sea, observando según su tipo de dirección. En sí es útil en vías de bajo volumen o con geometría complejas. Y el segundo punto sería como equipos automáticos, pero en sí estos utilizan sensores, cámaras de registros de manera continua de los pasos de los vehículos. Estas permiten recolectar información, como se clasifican los vehículos, velocidades y las cargas que ya sean por ejes. Siguiente. El análisis del tránsito pesado y cargas equivalentes. Un tránsito pesado en sí tiene un impacto grande en la vida útil de pavimento, especialmente aquellos con múltiples ejes cargados, generalmente esfuerzos considerables que afectan la estructura del pavimento de forma culminativa. Por eso los estudios de tráfico es indispensable. En sí, cuantificar la carga efectiva, como por ejemplo podemos observar en las imágenes, esos vehículos generan en sí mediante el cálculo de los ejes equivalentes. Siguiente, compañera. Siguiente. Le doy paso a mi compañero. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Joel Huasco Huaraca. Voy a continuar con la exposición. Yo le voy a hablar acerca de las necesidades del mejoramiento de un pavimento. Bueno, para poder saber si una subrasante necesita mejoramiento, se realizan estudios de suelo, ¿no? Mediante pozos exploratorios o calicatas a cada 1.50 metros de profundidad. Estos estudios permiten conocer las propiedades físico-mecánicas del suelo y dividir si es necesario estabilizar. Siguiente PPT, compañero, por favor. Ahora, en la recolección de datos se realizó el conteo vehicular en la Avenida del Ejército.
vía que conecta Andahuaylas a San Jerónimo. Cada integrante registró su conteo en la hora programada, ¿no? Y luego se consolidaron los datos en Excel. Siguiente PPT, compañero, por favor. Bueno, acá les muestro la ubicación del conteo vehicular. Bueno, la imagen muestra la ubicación del proyecto, ¿no? Donde se realizó en la provincia de Andahuaylas, destacando su localización en la Avenida del Ejército, cerca del río Chumbao. El plano incluye mapas a nivel nacional, departamental, distrital, lo que permite identificar fácilmente el entorno, ¿no? En este caso, el acceso a las vías principales, las conexiones con distritos como Talavera, San Jerónimo. Bueno, es útil para comprender el contexto geográfico y la accesibilidad del área del proyecto en este caso. ¿Sí? Siguiente PPT, por favor. Bueno, acá tenemos una imagen más amplia donde se muestra el plano vial que se hizo en el Civil 3D, ¿no? Correspondiente al tramo de la Avenida del Ejército, donde se lleva a cabo el conteo vehicular. La vía se encuentra dividida en calzada 1 y calzada 2, como podemos observar. Cada calzada contiene 2 carriles, los cuales están señalados como carril 1, carril 2. Esto indica que el conteo se realizó en la avenida de doble calzada, con 2 carriles por sentido. En el plano también se identifican los sentidos claramente marcados. El sentido 1, donde el flujo vehicular va hacia arriba, ¿no? Y el sentido 2, el flujo vehicular va hacia la derecha en este caso. Las flechas indican las direcciones de circulación en cada carril, lo cual es fundamental para la organización del conteo vehicular de forma separada por dirección. Siguiente PPT, ingeniero, compañero. Ya, bueno, acá las hojas de Excel con los conteos realizados los 7 días de la semana por todos los integrantes del grupo. Tenemos el conteo por horas del día martes 28 de 10 de 2025. La imagen presenta una tabla de procedimientos de datos de tránsito, ¿no? Donde se resumen los vehículos contados, también en su clasificación. La tabla separa los vehículos en 2 grandes grupos, livianos y pesados. En livianos vamos a encontrar lo que están la moto lineal, motocargas, mototaxis, auto, station wagon, pig, camionetas, la rural, la combi y la microbús. Ahora, en pesados, podemos ver en la imagen que están los buses de 2 ejes, 3 ejes y 4 ejes. También como camiones 2E, 3E y 4E. Y los semi-trailers de diferentes ejes, ¿no? Como podemos observar. También en la imagen podemos observar los datos que están divididos por sentidos de circulación, de oeste a este, de este a oeste. Bueno, cada categoría muestra cuántos vehículos pasaron por el punto de conteo, como la moto lineal, ¿no? En este caso, de 2.619, la motocarga, un total de 1.119, y la mototaxi de 8.649, y así sucesivamente, ¿no? Se hizo el conteo también de horas del día miércoles 29 de octubre de 2025, de la misma manera. Siguiente PPT, compañero. De la misma manera se hizo el conteo de horas del día jueves 30 de octubre de 2025. También tenemos el conteo del día viernes 31 de octubre de 2025 y del día sábado 1 de noviembre del 2025, ¿no? Siguiente PPT. Y así como podemos ver, también se hizo del día domingo 02 de noviembre de 2025 y del día lunes 03 de noviembre del 2025, ¿no? Que en total son 7 días de conteo vehicular. Muchas gracias. Le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, ingeniero.
Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Amelia Loaiza Contreras. Continuando con la exposición, en esta parte ya vamos a venir a hablar lo que vendría a ser la sumatoria de los vehículos contados, ¿no? Este va a ser un proceso más que nada que nos va a ayudar a poder seguir analizando el tránsito vehicular, ¿no? En este tramo de estudio, donde que vamos a iniciar recolectando datos, como ya lo había dicho mi compañero, y posterior a eso ya empezamos a hacer el cálculo de la sumatoria, ¿no? Lo primero que hemos hecho es seleccionar los 7 días de la semana en la cual se va a hacer los conteos vehiculares dependiendo dependiendo al eje vehicular, y también en este caso sería en qué sentido está yendo, ya sea de oeste a este o de este a oeste. Y luego sumamos los resultados diarios, ¿no? Luego de ello ya se hace la contabilización de los vehículos por lunes, martes, desde un martes. Luego de ahí obtenemos nuestro cuadro estadístico de los vehículos contados por día, ¿no? En este cuadro estadístico lo que se hizo, se va a mostrar los vehículos registrados por días y también en ambas direcciones, ¿no? Esto nos va a ayudar más que nada a poder a nosotros identificar patrones como las horas puntas en las que ha habido mayor transitabilidad, variaciones entre los días y la diferencia entre ambos sentidos de circulación. Siguiente, compañero. Ya, continuando, vamos a hablar sobre el cálculo del índice medio diario semanal. En esta parte, ya con los datos ya organizados, procederemos a poder calcular el índice medio diario semanal, ¿no? Por esto, lo que vamos a hacer es sumar los vehículos de los 7 días de la semana en ambos sentidos, y luego lo vamos a dividir por el número de días contados, que en este caso es 7, ¿no? Este paso más que nada nos va a servir a nosotros para poder obtener el valor promedio semanal, ¿no? Que representa más que nada el flujo típico del tramo del estudio que estamos haciendo, ¿no? Por consiguiente, lo que tenemos es el índice medio diario semanal. En esta parte, lo que vamos a hacer es separarlos por livianos y pesados, ¿no? En esta parte se van a contabilizar los vehículos, donde se va a proceder a hacer ambas sumas en ambas direcciones y durante las 24 horas, ¿no? El siguiente PPT, continúa. Ya, en esta parte, para realizar el cálculo del índice medio diario anual, lo que se va a necesitar es un factor de corrección, ¿no? Que en esta parte nosotros hemos escogido uno más cercano, que vendría a ser de Aguascalientes. La fecha de la contabilización que hemos estado realizando es en el mes de noviembre, por lo cual vamos a escoger el factor de corrección, el 1.029.2. Este factor de corrección también se va a separar, ¿no? Las cuales se van a clasificar según si es pesado o es ligero. Siguiente, compañero. Ya tomado los datos de ambos, tanto de ligeros y de pesados, lo que vamos a proceder es agarrar este factor de corrección y luego vamos a calcular el índice medio diario anual, ¿no? En esta parte lo que se va a hacer es obtener los factores de correcciones, como ya lo había mencionado, y se van a aplicar para ajustar la variación anual del tránsito, ¿no? De modo de que este valor final represente un promedio anual realista. Con estos factores también nosotros lo que vamos a hacer es poder calcular dependiendo a los ejes vehiculares, ¿no? Y vamos a sacar un total de índice medio diario anual también. Siguiente,
En esta parte lo que vamos a hablar es sobre el cálculo de tránsito proyectado al año N, ¿no? En esta parte se va a tomar como dato la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Para ligeros y el PBI, ¿no? Que es el Producto Bruto Interno. En esta parte también se van a categorizar por livianos y por pesados, ¿no? Como en nuestro caso, la tasa de crecimiento vehicular es de la zona de Apurímac, que vendría a ser en ligero 0.59% y en pesados, que vendría a ser 6.65%. Esto va a ser, este dato se va a tomar para ver la tasa de crecimiento poblacional y el PBI pesado, en nuestro caso, ¿no? Como es en Apurímac. Siguiente, compañero. El tránsito proyectado al año N. Con estos datos ya obtenidos se va a realizar la fórmula, ¿no? Como lo dice en el manual de carreteras, en la cual nos da una fórmula donde que el tránsito proyectado para N años va a ser igual al tránsito por 1 más R elevado al N años. Este N años se va a hacer dependiendo al tránsito proyectado, ¿no? Como tal, lo que vamos a conseguir en esta parte es la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, por ende, se va a conseguir el factor de distribución de presiones de neumáticos, ¿no? Para los ejes equivalentes que nos va a dar. Este cuadro también nos va a dar datos sobre los factores de ajuste de presión de neumáticos. Siguiente, compañero. Ya. En esta parte también vamos a hablar sobre el factor de ajuste por presión de neumático. Como está en el manual de carreteras, nosotros hemos escogido dependiendo a qué número de calzadas, ¿no? En nuestro caso sería de 2 calzadas con separador central, y en este caso sería también con número de sentidos 2 y con número de carriles que es por un sentido, ¿no? En esta parte nuestro factor direccional de FD va a ser 0.50 y nuestro factor carril FC va a ser 1, ¿no? Esto se va a poner como un factor más para poder determinar nuestra FP, ¿no? También nuestra distribución direccional de carril. Igualmente, se va a considerar también los factores de FD y FC. Siguiente, compañero. Ya continuando, sobre los factores de carril, de distribución direccional y de carril. En esta parte vamos allá obteniendo ya los datos del FD, FD y FC. Vamos a proceder a hacer el factor de distribución direccional y de carril según el número de calzadas y el número de carriles, ¿no? Que en este caso de nosotros iba por un sentido. Le doy pase a mi compañero. Eso sería todo. Gracias. Bueno, mi nombre es Gutiérrez Ramírez Joseph Diego. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener el cálculo de las sumatorias de los ejes equivalentes por cada tipo de vehículo, ¿no? Ya sea pesado y ligero, ¿no? Como tenemos, también vamos a optar los que son los ejes equivalentes, ¿no? De cada vehículo, ¿no? Y el índice medio diario anual, ¿no? Y también los tipos de ejes, ¿no? Y también tenemos en consideración lo que es el número de llantas, ¿no? Como en los ejes equivalentes, ¿no? De acuerdo al vehículo, ¿no? Como son los simples, los tandes y los
y los Trident, ¿no? Y también tenemos el peso, ¿no? De cada vehículo, ¿no? En toneladas. Y también el tipo de ejes, ¿no? Y también tenemos lo que es el factor de distribución de cada vehículo, ¿no? Y los ejes equivalentes. Siguiente, compañero. Bueno, para tener en cuenta también las relaciones de las cargas por eje equivalente para determinar lo que son los afirmados, ¿no? Y pavimentos flexibles y semirígidos, ¿no? Esta fórmula son ya para calcular la sumatoria de los ejes equivalentes, ¿no? Como podemos ver, tenemos para cada eje equivalente, ¿no? Como simples, eh, ejes simples de ruedas dobles, ejes tandes de un eje de ruedas dobles más un eje de ruedas simple, ¿no? Y ejes tandes de dos ejes de ruedas dobles. Y también tenemos los ejes trident, ¿no? Con dos ejes con ruedas dobles más un eje de ruedas simples, ¿no? Y el eje trident, ¿no? Con tres ejes de ruedas dobles, ¿no? Y el peso que se va a obtener en la fórmula con un 0.6 sobre 4, ¿no? Que es para las ruedas simples, ¿no? Y así para cada vehículo de los ejes equivalentes, ¿no? Tanto para ligeros y pesados, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, para calcular el ESAL, se usará una fórmula que como dato vamos a tener la sumatoria total de los ejes equivalentes, también el número del año, ¿no? Que va a ser 365 días, también el factor de distribución direccional, también vamos a tener el factor carril de diseño, el factor de vehículo pesado y el factor presión de neumáticos, ¿no? Que lo hemos considerado como uno, ¿no? Y también vamos a tener el factor de corrección, ¿no? De cada vehículo ligero y pesado, ¿no? Con la fórmula que es 1 más la tasa anual de crecimientos sobre el periodo de diseño menos 1, ¿no? Sobre la tasa de anuales, ¿no? Que es el factor de FCA, ¿no? Y obteniendo todos esos datos, la suma de los vehículos ligeros, también la suma de los vehículos pesados, todo ello con un ESAL de 129.900, no, 1.299.177.59, ¿no? Que eso sería el resultado de nuestro ESAL, ¿no? De todos ya los contados de los 7 días, ¿no? Que algunos días lo hemos estimado, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, tenemos también el mejoramiento de subrasante, ¿no? Para ello, tenemos que tener en cuenta lo que es el ESAL, ¿no? Primeramente. Bueno, para mejorar el subrasante de una vía, es un conjunto de técnicas, ¿no? Para utilizar, ¿no? Como ya mis compañeros me han antecedido de los conteos, ¿no? Por hora, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta lo que es la capacidad de soporte y la estabilidad, ¿no? Y la durabilidad de ese suelo natural, ¿no? O de la capa inmediata inferior de la estructura del pavimento, ¿no? Y también se realizará principalmente para corregir problemas como suelos blandos, suelos expansivos o suelos con alto contenido de humedad, ¿no? Que podrían fallar bajo las cargas del tránsito, ¿no? Entre otros factores, ¿no? Como el nivel freático. Bueno, como dato,
tenemos lo que es el ESAL, el CBR del primer tramo, que es de 6%, CBR del segundo tramo, que es el 8%, ¿no? Que vamos a hacer las correcciones, ¿no? Y también tenemos el ancho de la vía, que va a ser 7. El tramo 1 va a ser de 1 kilómetro. El tramo 2 va a ser de 500 metros, ¿no? Y las canteras también, ¿no? Cantera 1, que tenemos el 90, diré el 90%. También diré el CBR va a ser el 9%, de la cantera 2 el CBR va a ser el 11%, la cantera 3 va a tener un CBR de 18%, ¿no? Y las incidencias del cantera 1 va a ser el 10%, de la cantera 2 el 30%, y de la cantera 3 es el 60%, ¿no? Y la combinación de estas canteras, el CBR va a tener un total de 15%, ¿no? Bueno, aquí tenemos el nivel de confiabilidad, ¿no? Que vamos a obtener sobre los valores recomendados a nivel de confiabilidad para solo una etapa, ¿no?, de diseño de 10 a 20 años, que en nuestro caso estamos tomando de 20 años, según el rasgo de tráfico, ¿no? Que la confiabilidad nos salió el 85%, ¿no? Bueno, eso sería todo. Le paso a mi compañero. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Estrada Pichiwangi. Bueno, como vamos a recopilar los datos, el CTR vendría a ser la desviación estándar nominal que hemos considerado como nuestro. Esa nos ha salido entre consideración de 1.299.177,59. Bueno, lo consideramos en TP5, que tendría en el rango de 1 millón a 1.500.000. Entonces, nuestro dato sería menos 1,0036. Bueno, después tenemos para obtener la desviación estándar combinada según la recomendación de la norma del AASHTO. Nuestra desviación estándar consideraríamos un 0.45. Y nuestro índice de servicialidad en el PI, que sería el índice de servicialidad inicial, consideramos un 4, y en un índice de servicialidad final consideramos un 2.5. Y entonces obtenemos nuestro índice de servicio regular, que sería 1.5. Como nos sale un 1.5, está considerado en el rango de 2 y lo clasificamos en regular. Bueno, el modo de resiliencia obtenemos para los dos tramos. Nos indica que es la medida de la rigidez del suelo de la subrasante, el cual reemplazamos nuestra fórmula, que sería el P sub SI igual a 2.555 por CBR elevado al 0.64, lo cual en el primer tramo nos saldría 8.042.80 y en el segundo tramo nos saldría 9.668.70. En consideración de ambos tramos, considerando los CBRs que nos había salido el 6% del tramo 1 y el tramo 2, 8%, el total nos saldría 14.457.37. Y en total, en eso de los datos recopilados, nos estructuramos en el número estructural, reemplazando los datos obtenidos, el cual nos saldría del primer tramo sería 3.47, el otro sería 3.22 y en total sería 2.74. Y como les había dicho, el coeficiente de drenaje nos sale bueno, entonces sería un 25%, el cual acá también tenemos el espesor efectivo de la subrasante mejorada, que nos saldría 0.076, el cual nos dice que es para reemplazar la subrasante muy pobre o pobre por una subrasante buena de CBR, que sería consideración de 11% a 19%. Y como les había dicho que el P es igual al tiempo
en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad cercano a la saturación, consideramos un bueno y nos vamos al lado derecho, que sería en un porcentaje de 5% a 25% y nos saldría 1.15 a 1. Bueno, para determinar el espesor a mejorar, en el tramo 1 hemos considerado que nos sale 23.97 y según norma sería 25 centímetros. Y en el tramo 2 el espesor sería 15.83, por norma sería el 20. Bueno, el cálculo de volumen de esponjamiento consideramos para el tramo 1, como nos había salido el dato, los multiplicamos por 1.3, entonces nos saldría por metros cúbicos 1750 y su esponjamiento sería de 2275. Y en el tramo 2 también tendríamos por metros cúbicos, que sería 700, y su esponjamiento sería de 910. Bueno, en conclusión tenemos que el estudio resalta que el cálculo preciso de los ejes equivalentes es esencial para diseñar pavimentos duraderos y seguros para los usuarios, que también se comprobó que el tráfico pesado es el principal generador de daño, especialmente en vías que no fueron diseñadas para soportar cargas elevadas, como ocurre en el tramo de Andahuaylas para San Jerónimo, donde existe una circulación de vehículos vinculados a la actividad de la minería. Bueno, contar con los ESALs permite implementar un mantenimiento predictivo, anticipando intervenciones y evitando costos elevados por fallas prematuras. Asimismo, un cálculo adecuado contribuye a una optimización eficiente de recursos al equilibrar correctamente la inversión en la infraestructura. Aunque durante el conteo no se observaron fallas en el pavimento, se recomienda mantener un monitoreo constante, dado que las condiciones de tráfico pueden variar con el tiempo. Les voy a mostrar unas imágenes de los cuales fueron los vehículos que transitaron con frecuencia. Bueno, en primer lugar tendríamos los mototaxis, que esa parte es muy transitada por esos vehículos, y también tenemos por segundo tendríamos los autos, que están considerados también que circulan o transitan por ese pavimento. Y también tenemos motocargas y los vehículos pesados, que como les había dicho se basan en la minería. Bueno, eso sería todo. Gracias.